A esta hora quiero darle la bienvenida también en los estudios en Quito al vicepresidente de la Asamblea, al asambleísta Patricio Donoso. Gracias por acompañarnos. Liz, muchas gracias por la invitación. Un buen año para usted y toda la gente de Teleamazonas. Igual para usted, asambleísta. Bueno, y esta semana el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, tiene que resolver sobre la principalización de aquellos asambleístas que están cubriendo desde hace algún tiempo ya a estos asambleístas que partieron hacia México con asilo diplomático. Usted ha dicho que no cabría la figura de abandono del cargo, entonces, ¿cuál sería el camino para poder resolver esta situación? En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito, Liz. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y como esto es derecho público, hay que atenerse a lo que dice el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla de 6 causas para que un asambleísta deje de serlo. La primera, por supuesto, terminación del periodo para el cual fue elegido. La segunda es la renuncia al cargo, que es evidentemente una razón de peso. La tercera es la destitución del asambleísta a través del proceso que la propia ley señala. Existe también una cuarta figura, que es la revocatoria del mandato, en el caso de que así decida la circunscripción o provincia que eligió al determinado asambleísta. La quinta es una sentencia ejecutoriada, una sentencia judicial ejecutoriada, y por supuesto la muerte es la sexta causal de terminación de las funciones de un asambleísta. No existe en la ley el abandono al cargo, y como esto es derecho público, como dije al inicio de la entrevista, Liz, solamente se puede hacer aquello. No habiendo el abandono al cargo como figura, el CAL ya tomó 2 decisiones importantes. La primera, el 24 de octubre, y la segunda, el 13 de noviembre. La primera, la del 24 de octubre, resolvimos por unanimidad en el CAL, y yo soy miembro del mismo, que se haga una pequeña modificación al reglamento de multas, sanciones y atrasos, a fin de viabilizar la principalización de los asambleístas alternos de los 3 principales que estaban en ese momento en la sede de la Embajada de México en Quito. Y el 13 de noviembre se ratificó aquello una vez que se les escuchó a través de Skype y sistemas modernos de comunicación a los asambleístas que estaban en la sede en México, las razones por las cuales, arguían ellos, estaban asilados. Una vez que se ha producido el viaje a México, bueno, no han dejado aún de ser asambleístas porque no ha habido ninguno de los 6 motivos que acabo de relatar, pero evidentemente el CAL con responsabilidad tendrá que ratificar aquello que he hecho referencia. 1. Los sueldos y las prerrogativas que tienen los asambleístas alternos ya pasan en forma directa a los principales, no solamente sus salarios, Liz, sino la conformación de sus propios equipos del despacho legislativo. Eso no es necesario que pase por el Pleno, sería una resolución ya adoptada. Así es una resolución de carácter administrativo. El CAL significa Consejo de Administración de la Legislatura. No ha habido ninguna de las 6 causales que hice referencia, por lo tanto el CAL administrativamente deberá rectificar, en mi humilde opinión, aquello que ya resolvió tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre. El único cambio que ha habido es el hecho de que los asambleístas ya no están en la Embajada en Quito, en la Embajada de México en Quito, sino que ya están por conocimiento público en la República de México. Pero eso quiere decir que ya se podría hablar de ex asambleístas, porque ya estarían titularizados entonces los que han venido siendo sus reemplazos desde el mes de octubre. Este es un tema complejo, Liz, nunca ha ocurrido pretérитamente, es la primera vez que ocurre algo similar, por lo tanto hay que ir labrando el camino sensato. Repito, no hay abandono del cargo porque no existe esa figura y en derecho público no podemos hacer lo que no está escrito. 2, no ha habido, por supuesto, una renuncia al cargo. Lo que sí es cierto es que ya no tienen sus salarios, no tienen sus equipos legislativos, ya no se necesita carta expresa de excusa para que participen sus alternos, que ya no son alternos, están principalizados. Ahora bien, no podemos, por ejemplo... Yo haría pensar que no van a regresar. Bueno, vamos a suponer, solamente como ejercicio, Luis, que la próxima semana regresan. Si ellos regresan, no hay una
un acto jurídico que les impida regresar, no existe un juicio contra ellos, no existe una demanda incluso, no existe ningún acto jurídico que implique, por ejemplo, el tomar los presos si es que llegasen a la ciudad de Quito, sede de la Asamblea Nacional. Esto lo hago como ejercicio. No sé qué vayan a hacer, es un tema exclusivamente de ellos, pero por supuesto aquí no hay persecución política, aquí no ha habido una acción equivocada del CAL, yo creo que hemos actuado con sensatez y con madurez. Bueno, ahora hablemos de lo que está pendiente también por parte del Legislativo. Desde que empezó este año se ha avanzado con la ley de emprendimiento, pero ahí hay ciertas críticas de que habiendo tantos temas importantes, no se está llevando a cabo las reuniones del Pleno para irlos abordando. La comisión a la que usted pertenece también, que es la de régimen económico, ya elaboró su agenda para este año. ¿Cuáles serán los temas prioritarios, los que están ya por tratarse? Hay dos. El Código Orgánico Monetario, que es clave hacer una reforma, yo diría algo profunda, pero es necesario para viabilizar lo que se llama la seguridad jurídica para que vengan las inversiones. Nadie va a invertir en un país, o pocos inversionistas lo harían o lo harán, estimada Liz, si no generamos seguridad jurídica a las inversiones. Tenemos que conversar en su momento con Cancillería, que está preparando desde hace rato largo ya una reparación de lo que significó la denuncia de los tratados bilaterales de inversión. El presidente Correa, justo en su último día de mandato, denunció aquellos tratados y, por supuesto, los inversionistas no tienen las certezas y la seguridad para invertir en el Ecuador. Eso, conjugado con el Código Monetario que acabo de hacer referencia, podría dar mejores pautas para que venga la inversión al Ecuador. Mire que Colombia y Perú captan 9.000 millones de dólares el uno y el otro 13.000 millones de dólares, respectivamente. Chile, 22.000 millones de dólares. Y el Ecuador apenas una cifra que nos llega ni siquiera a los 700 millones de dólares. ¿Cómo lograr activar esa inversión? A través de seguridad jurídica, vendiendo un país que es serio, que respeta al inversionista extranjero. Siempre hago esta analogía, Liz, si usted me va a permitir. Aquel inversionista que viene con un buen fajo de dinero, una buena billetera, al Ecuador, ve por la escotilla del avión la poca seguridad jurídica que el Ecuador genera, le golpea la espalda al piloto y le dice: mire señor, siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino a Chile, siga nomás camino al Perú. Eso tenemos que cambiar. Una segunda ley que está, o proyecto que está en la Comisión de Régimen Económico, es de mi autoría, de mi iniciativa, inherente a reformar la ley de minería. Hoy que se viene un boom minero, resulta que hay un par de artículos que son perversos. Rápidamente, el primero dice que las empresas, y hago en resumen, las empresas mineras extranjeras, por solo serlas, no tienen que pasar por procesos licitatorios. Y otro, las empresas estatales, por solo ser estatales, no es necesario que pasen por procesos licitatorios. Caldo de cultivo de la corrupción, el poder discrecional que tendría un ministro, que tiene pues un ministro del ramo, de contratar a dedo, como léase PDVSA, mi estimada Liz, léase las empresas, aquella empresa que conformaron el señor Correa y el señor Chávez en el año 2010, no tendría que pasar por procesos licitatorios. Y si esta ley de mi autoría es aprobada, tendríamos que replicar esto en todas las áreas estratégicas. También está el proyecto en la Comisión de Régimen Económico inherente a la persecución de aquellos, o la consecución de aquellos dineros que están en algún lado del mundo, producto de los latrocinios que se dieron en la década anterior. Bueno, y eso es lo que se espera, poder recuperar ese dinero robado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con esa comisión, pero hay temas pendientes que tiene la Asamblea, entre esos, por ejemplo, las reformas al Código Laboral. Justamente hablaba el vicepresidente la semana pasada y resaltaba lo importante que es ya dar paso a eso, y más aún considerando que el país tiene pues una elevada tasa de desempleo. ¿Cómo ve usted el camino hacia esas reformas y las concordancias que podrían darse dentro de los temas a tratar? Su lectura es la correcta, Liz. 5 millones de ecuatorianos, que son el 62% de la PEA, de la población económicamente activa, que son más o menos 8.300.000 ecuatorianos, está desempleado, subempleado o vive en informalidad. 5 millones de personas, esto es clamorosamente grave. Y resulta que existen ciertos dirigentes sindicales, por suerte pocos, que solo se fijan, y está bien, en los derechos de los trabajadores, pero no se fijan en los derechos de los no trabajadores. Hay 82.000 ecuatorianos que se incorporan al mercado laboral, jóvenes que no tienen una respuesta con políticas públicas
públicas adecuadas. Hay que reformar el Código del Trabajo que data de 1938, Liz. Son 82 años en los cuales no se han hecho sino pálidas reformas. Ya es hora que establezcamos, y algo lo dice la Ley de Emprendimiento que aprobamos hace una semana, con respecto al trabajo por horas, a la contratación parcial, porque con eso lograríamos que los jóvenes ganen 3 cosas, Liz. 1, algo de dinero para él y su familia, hasta para invitarle a su novia al cine. 2, que es muy importante, dignidad. Y 3, más importante aún, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. No queremos precarizar nada, Liz. Lo que queremos es activar políticas públicas que impliquen contratar más gente. Hay que darles facilidades a los emprendedores. Y del vocablo emprendedor viene la palabra empresario. Vale decir, hay que darles facilidades a los empresarios a que contraten más gente. Es que de eso se trata. Por lo tanto, aquellos discursos del siglo pasado o antepasado ya no caben en el siglo XXI. Pero ¿para cuándo ustedes proyectan ya poder tratar esas reformas al Código Laboral? Sabemos que el gobierno ha tenido reuniones con ciertos grupos gremiales y ciertos grupos sindicales también, y han llegado a ciertos acuerdos. Estamos a la espera de que el Ejecutivo remita a la Asamblea ese proyecto de reforma al Código del Trabajo, que hay que hacerlo. Es una tarea que debemos cumplirla, tanto el Poder Ejecutivo como el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Estamos a la espera de que llegue ese proyecto y, por supuesto, tratarlo en forma rápida y expedita, porque no hay derecho que haya 5 millones de ecuatorianos que están sin trabajo digno, sin ingresos permanentes y, por supuesto, viviendo en la informalidad. Hay que formalizar el trabajo, hay que darles oportunidades a aquellos jóvenes. Mire, Liz, si en torno a Teleamazonas, en lugar de que exista una farmacia, existiesen 2 farmacias, o en lugar de 2 ferreterías, existiesen 4 ferreterías, habría el doble de ofertas de fuentes de trabajo y empleo. Hay que firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, hay que ser parte de la Alianza del Pacífico para que vengan las inversiones, porque a mayor inversión, a mayor emprendimiento, más generación del empleo productivo. Bueno, sin duda ese es un tema que requiere tratarse con urgencia. Y ahora, para esta semana, en la agenda está previsto que se den las comparecencias de autoridades de otras funciones del Estado para presentar su informe de labores ante el Pleno de la Asamblea. Se centra la atención quizás en el informe de labores que presente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, considerando que hay la posibilidad de un juicio político, y precisamente motivado, emocionado por incumplimiento de funciones. Es correcto, el día de mañana, que viene a ser 14 de enero, de acuerdo a la Constitución y la ley, debemos recibir los informes de aquellas autoridades de control. Entre ellas, obviamente, las superintendencias, el Contralor General del Estado, el Procurador de la Nación, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en fin, todas esas autoridades. Y estaremos prestos a escuchar sus exposiciones con respecto a su informe de labores. Y usted tiene razón, estaremos muy atentos a aquel informe que usted ha hecho referencia del Consejo Nacional Electoral. Eso lo cumpliremos el día de mañana en la agenda que tenemos prevista para esta semana. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, asambleísta, aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz, muy gentil por la invitación.